Bienvenido al módulo Charlie, Performance de la aeronave. En este capítulo hablaremos sobre conceptos básicos por los cuales se rige la aerodinámica aplicada al vuelo de las aeronaves, centrándonos en el estudio de los RPAs, diferenciando entre RPA de tipo avión, helicóptero y multirotor. Algunos de los conceptos que se abarcan pueden llegar a resultar complejos, ya que la finalidad de este módulo es hacer entender cómo pueden llegar a volar estas aeronaves, y como pilotos de RPAs también se nos exige saberlo, pero trataremos de abordarlas de una forma asequible y práctica para cualquier aspirante a piloto de RPAs. El medio en el que vamos a realizar nuestras operaciones aéreas es la atmósfera, y se compone de una serie de gases, aproximadamente 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el 1% restante de otros gases. Hay que saber que se producirán cambios en la densidad y en la temperatura a medida que ascendemos con la aeronave, es decir, que a mayor densidad, mejor volará nuestra aeronave, pero a medida que ascendamos, la presión del aire será menor, por lo que la densidad del aire también disminuye. Pasa lo mismo con la temperatura, a mayor temperatura, menor densidad. Sin embargo, para un RPA, estos cambios en la densidad apenas nos van a afectar porque nunca vamos a subir tan alto, únicamente nos podrán afectar los días que sean muy calurosos o muy húmedos. La aerodinámica es una ciencia que tiene por estudio los efectos que se originan en un cuerpo que se sitúa en una corriente de aire. Esta es la definición que debemos saber de lo que es la aerodinámica para luego entender todas las fuerzas que intervienen en el vuelo en una aeronave. Las partículas de aire de dicha corriente se ven alteradas por la presencia del objeto, dando lugar a un cambio en la presión y la velocidad de las mismas. Las dos fuerzas principales que se originan se llaman sustentación y resistencia. El teorema del principio físico básico, precursor de todo este mundo de la aerodinámica, fue el teorema de Bernoulli, que describe el comportamiento de un fluido ideal circulando por un circuito cerrado, permaneciendo la energía constante en todo su recorrido, teniendo lugar una presión dinámica y una presión estática. Cuando el circuito por donde está pasando el fluido se estrecha, la velocidad de este aumenta y su presión estática disminuye, de modo que su energía permanece siempre constante a lo largo de su recorrido. En un RPAs, esto se traduce en que el aire que pasa por debajo de una hélice ejerce una presión contra la hélice mayor que la fuerza que tira hacia abajo, la cual empuja la hélice hacia arriba y permite a la aeronave elevarse. Por esto mismo, una de las características más importantes de una aeronave es el diseño y la forma de sus componentes, como el de las alas o las hélices, que al circular por un fluido generen la distribución y el equilibrio de presiones necesarios para la sustentación. En esta imagen podemos ver los componentes de un perfil alar, como la cuerda o el borde de ataque, cada uno de los cuales cumple una función a la hora de permitir a la aeronave volar. La capa límite es, por así decirlo, la capa de aire que recubre el cuerpo en movimiento, y en el que este aire presenta una velocidad que varía desde 0 hasta el 99% de la velocidad del aire no perturbado. Esta capa es la que hace capaz a nuestro perfil aerodinámico de adherirse al aire y aprovecharlo para crear la sustentación necesaria para el vuelo. Para ello hay dos flujos de aire que transcurren por esta capa límite: el laminar, en el que las partículas fluyen de forma ordenada y paralela a la superficie del perfil alar, y el turbulento, donde las partículas se encuentran con la curvatura y la superficie del perfil alar, haciendo que fluyan desordenadas, lo cual provoca una mayor resistencia de fricción y por consiguiente la adherencia del aire. Sustentación es la fuerza desarrollada por un perfil aerodinámico moviéndose por el aire, ejercida de abajo a arriba y cuya dirección es perpendicular al viento relativo, el que ataca al perfil aerodinámico. ¿Y qué afecta a la sustentación? La densidad, la curvatura, el ángulo de ataque, la superficie alar, el viento relativo, el peso, la resistencia, las condiciones meteorológicas, etc. El peso es la fuerza con el que la gravedad terrestre atrae a la aeronave y deberá ser contrarrestada por la sustentación. La resistencia es la fuerza aerodinámica que se opone al movimiento de avance o empuje de la aeronave a través del aire. Aquí podéis ver una representación de estas cuatro fuerzas, las cuales cada una es inversamente proporcional a la otra. Podemos distinguir dos tipos de resistencias. La resistencia parásita son todas las fuerzas que no contribuyen con la sustentación, y la resistencia inducida, que se produce al generar la sustentación debido a la diferencia de presiones. Los controles de vuelo son los que permiten las maniobras en los tres ejes que se cruzan en el centro de gravedad y se conocen como alabeo o roll en inglés, que describe un movimiento en el eje longitudinal, la guiñada, también llamado yaw, que describe un movimiento en el eje vertical, y el cabeceo o pitch, que describe un movimiento en el eje transversal. Luego están los controles primarios como los alerones, el timón de profundidad, el timón de dirección, etc. Estos controles estamos hablando enfocado a las aeronaves de modo genérico. En un RPAs por el momento no tenemos alerones ni timones. Controles de vuelo en helicóptero y multirotor. Como sabemos, su sustentación se crea por el movimiento de sus aspas giratorias y que las cuales les permite moverse en sus tres ejes variando su potencia y ángulo de ataque. Como vimos en el módulo anterior, para que un vuelo sea estacionario tiene que haber unas hélices que contrarresten proporcionalmente la fuerza de las otras, es decir, que sean contrarrotatorias, o lo que es lo mismo, que se muevan en sentido contrario.
Esto es lo que ocurre en los rotores de los RPAs, que uno gira en sentido horario y el otro en antihorario, de modo que se produzca esta compensación de fuerzas para que genere la sustentación. Los controles. Controlaremos el RPA haciendo uso del joystick. Aquí os muestro cómo. Si queremos hacer una guiñada hacia la izquierda, sería con el joystick izquierdo en esta dirección. Este mismo joystick nos sirve para ascender si le damos hacia arriba y desciende si le damos hacia abajo. Si queremos hacer un cabeceo, tomamos el joystick derecho hacia arriba o hacia abajo y esto hará que el dron vaya hacia adelante o hacia atrás. De igual forma, si queremos movernos en alabeo, hacia la izquierda o hacia la derecha, solo tendremos que llevar el joystick derecho en estas direcciones. El perfil de vuelo. Como hemos visto, para que una aeronave sea capaz de alzar el vuelo, es necesario crear un desequilibrio de fuerzas que permita que la sustentación sea mayor que el peso. Estos perfiles son ascenso, crucero, movimiento hacia adelante, estacionario y descenso. Todo esto ya podréis experimentarlo mejor en las prácticas que toméis. Limitaciones de masa máxima. También es importante porque los RPAs pueden llevar una carga que dificulte la aerodinámica de dicha aeronave. A mayor peso, menor velocidad de ascenso, menor ángulo de ascenso, menor velocidad de crucero, inferior capacidad de maniobra, inferior alcance, mayor esfuerzo estructural, menor defensa ante condiciones adversas, superior velocidad de entrada en pérdida, inferiores condiciones de seguridad de vuelo, etc. Es muy importante atender a las limitaciones y seguir las instrucciones que aparecen en el manual del RPA que estáis volando para evitar percances. Planificación. Antes de cada vuelo es muy importante la planificación del mismo, sobre todo para minimizar cualquier tipo de daño que pueda venir de cualquier incidencia que pueda ocurrir. Evidentemente, para los que vayan a ser operadores, además de tener los permisos y autorizaciones correspondientes que veremos en módulos más adelante, además de seguir con las recomendaciones del fabricante y hacer un análisis exhaustivo o un estudio meteorológico, también hay que planificar unas medidas alternativas, situaciones que podamos tener tanto de emergencia, implicación de riesgos, etc. Si vamos a hacer una operación aérea en un casco urbano, tendremos que hacer un análisis de todos los elementos que puedan suponer un riesgo para dicha operación. Y por último, hacer un checklist, una revisión del RPA antes y después de cada vuelo, de manera que las hélices estén perfectamente, que no tengan grietas ni presenten ningún síntoma de que nos puedan dar un problema, al igual que revisar el estado del fuselaje, de los motores, el tren de aterrizaje, atender al tema de la fragilidad estructural, etc. Siempre antes y después de cada vuelo. ¿Por qué insisto en esto? Porque estamos hablando de que estamos realizando operaciones aéreas en sitios en los que cualquier accidente puede traer consecuencias como que se le caiga a alguien el aparato en la cabeza, que dañemos alguna estructura urbana, vehículo, etc. o simplemente por las desorbitadas multas a las que nos podemos enfrentar por parte de AESA. Hablamos de miles de euros. Esto seguramente cambie más adelante, pero se debe al hecho de que los RPA son considerados aeronaves y se enfrentan a las mismas sanciones que un avión. Y hasta aquí el módulo Charlie. Tal vez a muchos no os interese porque vuela un avión, pero es que es un requisito que debemos conocer para ser pilotos de RPAs. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente módulo.